Cordial saludo, estimados docentes. Continuamos con la ruta de acompañamiento del programa Todos Aprender 2021 y en este espacio asincrónico estaré presentándoles la CDA de evaluación del ciclo 1 con el nombre de autogestión y autoevaluación del aprendizaje en ambiente remoto desde una perspectiva metacognitiva. Quiero leerles, antes de iniciar, una pequeña reflexión. Lucho por una educación que nos enseña a pensar y no por una educación que nos enseña a obedecer, lo dice Paulo Freire. Antes de comenzar, quiero poner en manos de nuestro Padre Celestial este encuentro. Gracias Dios por los profesores, maestros y docentes, quienes ponen todo su corazón en la enseñanza de nuestros niños y niñas. Concédeles fuerza y seguridad para liderar, gracia y compasión para ver las necesidades y potencialidades, y esperanza e ilusión para lograr hacer una diferencia en la vida de sus estudiantes. Bendícelos por su buena voluntad en dedicarse a la enseñanza de una buena generación en estos tiempos tan difíciles. Amén. Quiero presentarles el contenido de nuestra formación. El primero es la exploración. En este momento se invita a reflexionar a partir de una pregunta. El segundo momento es la estructuración y práctica. Se abordarán contenidos, ejemplos, recursos didácticos e instrumentos. El tercero, la transferencia, que permitirá sintetizar los contenidos de manera esquemática. El cuarto, la evaluación y cierre, que se hará con preguntas para la autoevaluación. Quiero presentarles los objetivos de la formación. El objetivo general es propiciar una cultura de la autonomía, la autogestión y la autoevaluación en el estudiante, mediante el desarrollo de sus habilidades metacognitivas. Los objetivos específicos son los siguientes: reflexionar sobre el concepto de metacognición y su papel en la autoevaluación sobre los procesos de apropiación de saberes, construcción de conocimientos y elaboración de evidencias. Implementar estrategias metacognitivas para generar procesos de autogestión, autoevaluación y autorregulación en los estudiantes. Al finalizar la CDA, los tutores y docentes deberán alcanzar los siguientes desempeños. 1. Apropiar el concepto de metacognición y su papel en la autoevaluación sobre los procesos de apropiación de saberes, construcción de conocimientos y elaboración de evidencia. Segundo, implementar estrategias metacognitivas para generar procesos de autogestión, autoevaluación y autorregulación en los estudiantes. Queremos invitarlos a que a partir de la siguiente pregunta podamos hacer una reflexión. ¿Cuál consideras que es el fin último de la educación en el proceso de desarrollo de un sujeto? Y pasamos a la conceptualización. La autonomía se refiere a la regulación de la conducta por normas que surgen del propio individuo. El autónomo decide conscientemente qué reglas son las que va a guiar su comportamiento. Es capaz de hacer lo que cree que se debe hacer. Es capaz de analizar lo que cree que debe hacer y considerar si de verdad debe hacerse o si se está engañando. Somos verdaderamente autónomos cuando usamos nuestra conciencia. La capacidad para alcanzar la autonomía del aprendizaje se basa en el proceso por el cual el estudiante debe adquirir paulatinamente sus propios criterios, métodos y reglas que hagan efectivo dicho aprendizaje. El desarrollo de este proceso es un aspecto esencial para aprender a aprender. Cabrera dice que la autonomía es la capacidad para dirigir, controlar y evaluar autorreguladamente la construcción de conocimientos a través del empleo de estrategias de aprendizaje con la finalidad de responder a las exigencias de su práctica formativa. La metacognición en la educación implica un proceso de autogestión, autorregulación y autoevaluación para lograr la autonomía en los estudiantes y que ellos puedan aprender a aprender. Según Zimmerman, la autogestión del aprendizaje es un proceso de formación
basado en que sea el propio alumno el que tome al mando del procedimiento y por lo tanto sea él el que establezca los objetivos que quiere lograr y se administra su propio trabajo sobre los contenidos para lograr integrarlos como conocimiento. Este modelo también se conoce como aprendizaje autogestionado o aprendizaje autorregulado. Las herramientas para potenciar esta competencia es la autoevaluación, comparativa pre-post, pensamiento en alta voz, batería de preguntas y enseñanza móvil. La autorregulación del aprendizaje menciona que hay intereses crecientes por explicar de qué manera los estudiantes acaban convirtiéndose en los directores de su proceso de aprendizaje. Según Sinerma, la autorregulación del aprendizaje no es una capacidad mental, como la inteligencia o una habilidad como la lectura, sino un proceso autodirigido a través del cual los aprendices transforman sus capacidades mentales en habilidades académicas. Las herramientas para potenciar las competencias son identificar recursos internos y externos, beneficiarse del apoyo de otras personas, administrar el ambiente de trabajo y de estudio, administrar el tiempo de forma eficaz, organizar los recursos materiales. La autoevaluación es el ejercicio de reflexión sobre uno mismo. La hacemos para investigar y conocer nuestras propias características. Por ello es un ejercicio de autoconocimiento. Cuando la persona se autoevalúa, conoce sus fortalezas, pero también las debilidades. Es importante identificarlas, ya que la primera nos ayuda en nuestro crecimiento y progreso y la segunda nos indica los puntos de atención y mejora. Aunque sea una herramienta muy importante, muchos la ignoran, pues a veces es delicado estar cara a cara con uno mismo. No siempre queremos salir de la zona de confort o tener conciencia de nuestras creencias limitantes, ya que esto significa que debemos tomar medidas que hemos postergado durante un buen tiempo. Las herramientas para potenciar las competencias son preguntas en este caso, por ejemplo, ¿cómo puedes verificar que el trabajo está bien realizado? Otra pregunta, ¿consideras que todavía lo puedes mejorar? ¿Qué piensas sobre lo realizado hasta ahora? ¿Piensas que esto se puede hacer de otra manera? ¿Por qué piensas que tu trabajo está bien desarrollado? ¿Puedes dar razones que justifiquen por qué realizaste el trabajo de esta forma? Según Aeblin 2001, el aprendizaje autónomo implica 3 pilares: el saber hacer y el querer. Saber supone el autoconocimiento, reconoce el propio proceso de aprendizaje gracias a un continuo ejercicio de autoobservación que posibilita identificar fortalezas, debilidades, emociones y paradigmas que caracterizan dicho proceso. Herramientas para poder potencializar estas competencias es el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje por discusión, estudio de casos, pensamiento crítico, integración tecnológica y el aprendizaje activo. La metacognición, según Flower, está explicada como el conocimiento que uno tiene acerca de los propios procesos y productos cognitivos o cualquier otro asunto relacionado con ellos. Por ejemplo, las propiedades de la información relevantes para el aprendizaje, la supervisión activa y consecuente regulación y organización de estos procesos en relación con los objetos o datos cognitivos sobre los que actúan normalmente en aras de alguna meta u objetivo concreto. La metacognición ayuda a los alumnos a ser autónomos en su aprendizaje y a mantener una actitud crítica sobre la información, sobre el conocimiento y sobre sus propias estrategias de aprendizaje, fomentándose el aprendizaje significativo. Cuando hablamos de estrategias metacognitivas, según OCES, se define como el conjunto de acciones orientadas a conocer las propias operaciones y procesos mentales, que
saber utilizarlas, cómo y saber readaptarlas y o cambiarlas cuando así lo requieran las metas propuestas. Según Bourón, en la enseñanza existen 3 tipos de entrenamiento: el entrenamiento ciego, el entrenamiento informado o razonado y el entrenamiento metacognitivo o en el concepto. El primer entrenamiento, que es el entrenamiento ciego, se llama así porque los estudiantes no perciben la importancia de lo que se les solicita o la razón para hacerlo. Se les pide que hagan una tarea de una forma determinada y no se les explica por qué razón deben hacerla de ese modo. Por lo tanto, la enseñanza de las estrategias no conduce a un uso duradero. En cuanto al entrenamiento informado o razonado, tienen lugar cuando a los estudiantes se les pide que aprendan o trabajen de un modo determinado y además se les explica por qué deben hacerlo, resaltando su importancia y su utilidad. Sin embargo, abandonan la estrategia porque no se les enseña cómo emplearlas, porque no saben lo suficiente sobre su funcionamiento cognitivo como para apreciar su utilidad para el rendimiento. En cuanto al entrenamiento metacognitivo o en el control, se avanza respecto de la instrucción razonada, en el sentido de que el profesor, además de explicar a los alumnos la utilidad de usar una estrategia concreta, los induce a que ellos mismos comprueben, de modo que los lleva indirectamente a tomar conciencia de la efectividad. Esta modalidad de inserción de la dimensión metacognitiva en el proceso de aprendizaje implica una definitiva enseñar a los estudiantes a planificar, supervisar y evaluar su ejecución, lo cual favorece el uso espontáneo y autónomo de las estrategias y facilita su generalización en nuevos problemas, vinculándose en esta forma la metacognición a la noción de transferencia. El autor Elosua establece una larga explicación sobre los 3 tipos diferentes de estrategias. La primera, la estrategia cognitiva; la segunda, las estrategias motivacionales; y la tercera, las estrategias metacognitivas para poder lograr aprender a aprender. Cuando hablamos de las estrategias cognitivas, constituyen un método o procedimientos mentales para adquirir, elaborar y utilizar información que hacen posible enfrentarse a exigencias del medio, resolver problemas y tomar decisiones adecuadas. Estas estrategias cognitivas se dividen en estrategias de elaboración, de organización y de recuperación. La primera estrategia cognitiva de elaboración es un proceso más complejo y profundo que la simple recepción o repetición. La elaboración supone relacionar e indagar las informaciones nuevas con conocimientos más significativos. Se trata de favorecer el uso de estrategias diversas que permitan codificar, asimilar, retener la nueva información para poder recuperarla y utilizarla posteriormente. Por ejemplo, una estrategia para facilitar el aprendizaje consiste en utilizar imágenes o crear analogías que presentan el material o que se relacione con ello. Pueden ser generadas entre un grupo de compañeros o facilitadas por el maestro. Y la elaboración verbal, por ejemplo, parafrasear un texto, hacer inferencias explícitamente, formular y responder autopreguntas, resumir, pensar o hacer ampliaciones, establecer relaciones y extraer conclusiones. Cuando hablamos de la estrategia cognitiva de organización, son los procedimientos utilizados para transformar y reconstruir la información, dándole una estructura distinta a fin de comprenderla y recordarla mejor. Implica un sujeto más consciente, más activo y responsable de su aprendizaje. Ella incluye estrategias de agrupamiento, por ejemplo, ordenar o clasificar en categorías según las características compartidas, y de esquematización, por ejemplo, para comprender un texto,
Los procedimientos pueden consistir en identificar lo que son las ideas principales y las ideas secundarias, establecer relación entre esos conceptos para conseguir una comprensión más profunda y una retención más eficaz. En cuanto a las estrategias cognitivas de recuperación, estas estrategias, una vez está registrada la información en la memoria a largo plazo, es necesario recuperarla y utilizarla ante las distintas exigencias del medio. Los procesos de recuperación estarán en estrecha dependencia de los procesos habidos en la elaboración y la organización, es decir, lo que se realizó primero. De tal manera que si hacemos uso de las imágenes, por ejemplo, de analogías, de categorías, de esquemas, se va a facilitar ese proceso de recuperación. Bueno, pasemos a las estrategias motivacionales. Esas estrategias motivacionales son importantes para el proceso de aprendizaje porque además de los factores, estrategias cognitivas de las cuales ya hemos hablado, estas siempre presenten los factores motivacionales que resultan tan importantes como los cognitivos para lograr pues buenos resultados. En algunas ocasiones el alumno fracasa en la tarea académica no tanto por carecer de estrategias cognitivas como por un déficit de estrategias motivacionales que son las que les van a permitir desarrollar y mantener un estado motivacional y un ambiente de aprendizaje apropiado. Bueno, hay 5 factores a los cuales tiene que prestar mucha atención el profesorado según el autor Alonso Tapia. Habla de 5 factores y estos factores tienen unos criterios. El primer factor es la forma de pensar y estructurar la tarea. ¿Qué sucede en este factor? Bueno, se habla de unos criterios que sería por lo menos activar la curiosidad y el interés del alumno por el contenido del tema o tratar o de la tarea a realizar. Plantear o suscitar en el alumno problemas que haya de resolver en su vida cotidiana para relacionar. Relacionar con el contenido de la instrucción usando un lenguaje y ejemplos familiares al sujeto, con sus experiencias, con sus conocimientos previos y con sus valores. En la segunda, que es la forma de organizar las actividades en el contexto de la clase, bueno, se habla de un criterio que sería organizar algunas actividades de manera cooperativa. Otro criterio sería de actuación interesante, dar el máximo de opciones posibles de actuación, ofreciendo diferentes oportunidades de aprendizaje. Bueno, el tercero, que son los mensajes que da antes, durante y después de la tarea y que afectan a la relevancia y el valor de las metas o a la valoración del sujeto, en este caso el estudiante. Serían los criterios que orientan la atención del alumnado antes, durante y después de la tarea. Antes, hacia el proceso de solución más que hacia el resultado. Durante, hacia la búsqueda y comprobación de posibles medios, de superar las dificultades. Y después sería informar sobre lo correcto o incorrecto del resultado, centrando la atención del sujeto en el proceso como tal, no tanto en, digamos, que cuál fue el resultado, sino en todo el proceso, qué fue lo que el estudiante pudo haber desarrollado. Otro criterio sería explícitamente el autoconocimiento personal. El cuarto factor que aparece allí es el modelado de valores, así como de las formas de pensar y actuar al enfrentarse con las tareas. Un criterio de actuación sería intentar ser coherentes en la práctica para que no se dé una incongruencia entre lo que hacemos y lo que decimos. Y la quinta
sería el quinto factor, es la forma que va a adoptar la evaluación del alumnado. Y aquí en este factor, unos criterios serían organizar las evaluaciones a lo largo del curso de forma que el alumno las considere una ocasión para aprender y se evite, pues, en la medida de lo posible, la comparación con otros estudiantes. Y un último criterio de este factor es facilitar la autoevaluación del alumno con respecto a las propias capacidades, limitaciones y logros alcanzados a lo largo del proceso del aprendizaje. Bueno, y finalmente las estrategias cognitivas. Ya hemos abordado dos, las cognitivas y las motivacionales. Ahora pasamos a las estrategias metacognitivas. Bueno, el punto clave de aprender a aprender, como lo menciona en el triangulito, estriba en ofrecer al sujeto herramientas que le ayuden a tomar conciencia de su proceso de aprendizaje y que sea la persona misma quien lo supervise y controle. La metacognición, entonces, según Weiner, hace referencia a los procesos de pensamiento que la persona tiene acerca de sus propios sistemas cognitivos, contenidos, procesos, capacidades, limitaciones, y por otra parte a los efectos reguladores de tal conocimiento puede ejercer en su actividad. Bueno, hay unas variables metacognitivas. Hay unas variables metacognitivas según Flauel, y esas variables son las variables personales, variables de la tarea y las variables de estrategia. Las variables personales hablan de las capacidades y las limitaciones. Son los conocimientos que un sujeto tiene de su propio conocimiento. Por ejemplo, yo tengo una buena memoria para el reconocimiento de caras, lo contrario de lo que me ocurre para la orientación espacial. Eso lo sustenta el autor. La variable de la tarea sustenta que son las características y las dificultades, los conocimientos sobre las características de las tareas que permiten planificar las estrategias cognitivas y contribuir de forma eficaz. Por ejemplo, conocer que la lectura de un texto sobre una temática difícil y de la que se tiene poca información exige más tiempo y esfuerzo que si se tratara de una lectura más fácil y familiar. Finalmente, la variable de estrategia, que habla sobre ventajas de los diferentes procedimientos en la relación de una misma tarea, son los conocimientos que permiten planificar y supervisar las estrategias cognitivas. Por ejemplo, no se lee de la misma forma un texto si solo queremos hacernos una idea de lo que se trata, o si por el contrario nos interesa conocer lo que se dice en detalle, y además de eso recordándolo todo para un examen tipo test, ¿verdad? Tendría que ser una lectura minuciosa. Bueno, quiero presentarles un ejemplo muy especial de un diario metacognitivo que propone una docente a sus estudiantes y le dice que trabajen un diario metacognitivo a través de una pregunta que es ¿cómo aprendo yo?, que tendrán en cuenta la actividad del lenguaje de la guía número 8 en la parte de comprensión lectora. Les dice que recuerden que el diario metacognitivo no es necesario imprimirlo, pueden hacer manuscrito, y que cuentan que lo importante aquí es que indiquen lo que hicieron, que describan una situación y que anoten el descubrimiento. Entonces aquí mostramos el ejemplo de un estudiante que anota situación: hoy hice la tarea de mi tía me ayudó, leí el texto que nos mandaron en la tarea en el colegio, yo leí en voz alta y mi tía me escuchaba. Luego yo lo leí en silencio yo sola. Descubrimiento: yo hoy me di cuenta que cuando leo en voz alta entiendo algunas partes de lo que leo, pero cuando
Volví a leerlo yo sola en silencio, entendí casi todo. Tuve que leerlo otra vez para así entenderlo todo. La lectura, no sé por qué me pasa eso. Yo pensé que si lo leía una vez yo podía entender. Creo que entiendo más cuando lo leo varias veces y estoy concentrada. Bueno, la maestra hace un comentario que es especial, dice Lina, hay muchas personas que comprenden y aprenden mejor cuando se concentran. Qué bueno que hayas descubierto que tú eres una de ellas. Esto es algo muy importante que te ayuda a elegir cuál es tu mejor manera de trabajar un texto. Cuando tengas que leer un escrito nuevo, trata de hacerlo primero en voz alta con algún familiar. Luego, cuando ya estés segura de que lo hayas entendido bien, puedes repensarlo sola en voz alta o en silencio. Adelante, vas avanzando muy bien. Hace, digamos que dice unas palabras de motivación al final. Otro comentario es, Lina, me parece excelente que estés prestando atención a las situaciones en las que puedes entender y aprender mejor sobre lo que lees. No hay nada malo en que aprendas mejor cuando lees varias veces el mismo texto. Muchas personas son así, pero no lo han descubierto. ¿Has probado leer en voz alta solo para ti misma? Cuando estudias sola, inténtalo y luego me cuentas qué tal te fue. Bueno, aquí es importante en este ejemplo encontrar cuáles son esas estrategias metacognitivas. Si encontramos, por ejemplo, lo que son estrategias cognitivas como la que hablamos ahorita, de organización, de recuperación de información. Si en ese texto la maestra, al hacerle ese comentario al estudiante, hacerle esa realimentación, también está utilizando lo que son las estrategias motivacionales, ¿verdad? Y si de alguna manera podemos reflexionar en cuanto a esos factores de los cuales estuvimos hablando, que era muy importante y que el docente tenía que prestar mucha atención, ¿verdad? Al dar una clase, al realizar un proceso de realimentación. Entonces, es muy importante este ejemplo y se los queremos compartir para que ustedes lo reflexionen. Bueno, otro ejemplo que les muestro aquí son utilizados como estrategia metacognitiva cuando realiza problemas de matemática. Por ejemplo, el estudiante puede anotar sus mayores dificultades y para superar esas dificultades, ¿qué puede hacer? También se puede trabajar en cuanto a la lectura, cuando leo sobre cualquier tema. Entonces, las estrategias de descubrir cosas por su contexto, pedir ayuda cuando no entiendo, utilizar el diccionario para buscar palabras desconocidas, subrayar las ideas importantes, leer varias veces el mismo texto, explicar lo que entendí a otra persona, ¿verdad? Y esto, pues, él debe responder, ¿me ha ayudado en esta situación? Entonces, hacer las anotaciones pertinentes. ¿O no me ha ayudado en esta situación? Y aquí de hacer las reflexiones. De acuerdo con lo anterior, ¿cómo piensas que debe escoger la estrategia que vas a utilizar? Bueno, para trabajar las estrategias con metas cognitivas existen unos métodos que nos van a permitir alcanzar logros con los estudiantes. Estos métodos son planificación, supervisión y evaluación. En la planificación se anticipan las consecuencias de las acciones, se comprende y define el problema y se precisan las reglas y las condiciones. Se decide un plan de acción. En la supervisión se determina la efectividad de las estrategias de solución, se descubren los errores y se reorientan las acciones. Finalmente, en la evaluación se establecen las correspondencias entre los objetivos propuestos y los resultados que se obtienen. Se decide la mejor solución que se va a tomar, se aprecia la validez y pertinencia de las estrategias aplicadas. Un ejemplo de lo que se debe preguntar en cada uno de estos momentos, ¿verdad? Sería lo siguiente. En la planeación, unas preguntas serían: ¿cuál es la naturaleza del problema? ¿Cuál es la meta?
qué información y qué estrategia necesito. En cuanto a la supervisión, no estoy alcanzando mis metas, el estudiante se puede preguntar, necesito introducir cambios. Y finalmente, en la evaluación, las preguntas podrían ser: ¿he logrado alcanzar mis metas? ¿Por qué no han funcionado? ¿Cómo las estrategias metacognitivas cimientan la autogestión, autorregulación y autoevaluación? Según Fuente, la autorregulación personal se refiere a la capacidad o habilidad para controlar nuestros propios pensamientos, emociones y acciones. A través de la autorregulación, somos capaces de controlar conscientemente la cantidad de que comemos. Si nos rendimos al impulso, la ejecución de tarea, pensamientos obsesivos e incluso la medida en que nos permitimos el conocimiento de nuestras propias emociones. Dentro de este marco teórico, se ha definido la autorregulación como la capacidad de la persona para planificar, supervisar y dirigir su comportamiento en situaciones cambiantes. Según Zimmerman, la autogestión del aprendizaje es un proceso de formación basado en el que sea el propio alumno el que tome el mando del procedimiento y por lo tanto sea él el que establezca los objetivos que quiere lograr y se administre su propio trabajo sobre los contenidos para lograr, integrándolos como conocimiento. Este modelo también se conoce como aprendizaje autogestionado o aprendizaje autorregulado. En cuanto a la autorregulación como elemento orientador para alcanzar niveles de aprendizaje autónomo, Schum y Zimmerman nos explican la autorregulación del aprendizaje como proceso a través del cual los estudiantes mantienen conductas, emociones y afectos orientadas al logro de metas. De esta manera, los estudiantes pueden mantener un control sobre ellos mismos para que finalmente puedan lograr ser cada vez más autónomos y aprender a aprender. La autogestión y la autorregulación son pilares para alcanzar niveles de aprendizaje significativos. En cuanto a las características de la autorregulación, podemos decir que en ella se produce un control en cuanto a la conducta, a la motivación y a la cognición. En cuanto a la autorregulación de la conducta, es el control activo de los diversos recursos que los estudiantes tienen a su disposición. Por ejemplo, el tiempo de estudio, el ambiente, que es el lugar de estudio, apoyo de otras personas para ayudarles. La autorregulación de la motivación y el afecto implica enseñar a controlar las emociones y los efectos de la manera que pueden mejorar sus aprendizajes. Y la autorregulación de la cognición, que es el control de diversas estrategias cognitivas que permiten un mejor aprendizaje y rendimiento. Las fases del proceso de autorregulación del aprendizaje son: primero, fase previa de planificación. Aquí se establecen los objetivos, las metas con relación a lo que se propone alcanzar. Segundo, la fase de realización. Aquí miramos cuáles son los medios para conseguir esas metas, que son las habilidades, las destrezas y la información necesaria. Y tercero, la fase de autorreflexión. En esta, el estudiante realiza una autoevaluación que nos va a permitir mirar lo que son las reacciones, por ejemplo, si hay satisfacción o insatisfacción, o si hay una conducta adaptativa o defensiva. Bueno, este es un excelente ejemplo que pueden compartir con sus estudiantes como estrategia de motivacional que puede servirles mucho. Es una escalera donde se motiva al estudiante a alcanzar los logros, ¿verdad? Y partimos de la idea de muchos estudiantes cuando no quieren realizar sus actividades, subiendo escalón por escalón, alcanzando ese proceso de motivación que le va a permitir llegar al último escalón donde sí va a realizar sus actividades y alcanza los logros. Estas son estrategias, actividades que nosotros queremos compartirles como ejemplo y que sabemos que ustedes dentro de su proceso de actividades metacognitivas tienen
herramientas, tienen sus propias actividades, pero pueden enriquecerlas con esta que estamos mostrándole a continuación. Entonces, aquí pues está en mi propio póster sobre mí, yo mismo y yo, están los datos de los estudiantes y preguntas muy importantes de autoevaluación, que dice qué deseo aprender, qué estoy aprendiendo, etc. También un diario de reflexión donde preguntan, por ejemplo, qué aprendí, la clase de hoy me pareció, por eso me siento, etc. Por lo tanto, definimos que la autoevaluación es una herramienta, según Rodríguez, que se utiliza para examinar la calidad del propio trabajo, desempeño, habilidades o actitudes. A diferencia de otros procesos de valoración del desempeño, la autoevaluación pone toda la responsabilidad en la persona que está realizando una tarea en concreto. Por lo tanto, puede ser una herramienta muy útil para generar responsabilidad personal y motivación. Es necesario que se lleve a cabo, según el autor, de manera adecuada a través de instrumentos como autoinforme, test estandarizados, autocorrección de pruebas, listas de chequeo. Para implementar la autoevaluación hay unas fases sugeridas, que son las fases de observación, análisis, emitir juicios y toma de decisiones. Estas fases se anotan como de conocimiento, de análisis, de evaluación y de síntesis. Y lo que quiere es explicar cuáles son las cosas que el docente quiere que el estudiante haga durante la autoevaluación. Por ejemplo, en la fase de conocimiento, que recuerde las acciones que realizó para llevar a cabo la tarea. En la fase de análisis y comprensión, que identifique los aspectos positivos y los que no resultaron a partir del análisis de cada uno de los pasos de la tarea y que haga un juicio valorativo sobre la tarea realizada. En la fase de evaluación, que tome conciencia de las decisiones tomadas en la planificación y ejecución de la tarea y busca obtener explicaciones. Finalmente, en la fase de análisis, que considerar lo que aprendió, lo que hizo o lo que se dejó de hacer y que defina qué modificaría cuando se enfrente a situaciones futuras o en otros contextos. Esto es tomado del poder de la evaluación en el aula de Foster. Bueno, aquí en estas fases quiero presentarles unos ejemplos que puedo preguntar para desencadenar esas fases. En la de conocimiento puedo hacer preguntas como tener claro cuál es el objetivo de la actividad, cuál será la propuesta de trabajo, qué aprendiste en clase, entre otros. En la fase de análisis, ¿qué diferencia hay entre lo que sabías del tema y lo que conoces ahora? ¿Cuáles son los aprendizajes que se te hicieron más fáciles? ¿De qué manera pudiste comprender mejor? ¿Cómo aprendiste en el día de hoy? ¿Qué hiciste para lograrlo? En la fase de evaluación, ¿cómo explicaría lo que aprendiste? ¿Tu respuesta fue correcta? ¿Alcanzamos la meta? ¿Sí? Y la fase de síntesis, ¿de qué manera logras hacer la síntesis del tema? ¿Para qué crees que te servirá lo aprendido en el día de hoy? Realiza un organizador gráfico o qué vamos a aprender hoy. Tomado del poder de la evaluación en el aula de Foster también. Bueno, aquí queremos facilitarle otra herramienta y es una autoevaluación de presentación oral para tercero y cuarto, donde se establecen pues los datos del estudiante y se dan instrucciones. Por ejemplo, marque con un cheque las oraciones que sean ciertas con relación a la presentación que el estudiante hizo. Entonces aquí por lo menos se evalúa cómo encontré y usé la información, cómo hablé con otros, cómo organicé mi presentación, de lo que hablé, los recursos que usé en mi presentación y mis comentarios. Aquí también hay otro ejemplo que son para habilidades gimnásticas. Se valora con un número del 1 al 5, entonces el estudiante puede hacer también un check-in, asistencia, cómo estuvo su participación, interés, esfuerzo, ayuda, etc. Y también se hacen preguntas abiertas como qué aspectos crees que has aprendido, conseguido mejorado, qué te ha resultado más difícil, por qué aspectos no has sido capaz de conseguir y por qué, te has sentido motivado para hacer este tipo de trabajo, razona tu respuesta, la nota que creo sinceramente que me merezco entonces allí va la nota
anotación del número. También para los encuentros asincrónicos, este taller es muy bonito. Dice, por ejemplo, me conecté a todas las clases online. Hay otras preguntas como me gusta, los contenidos que aprendí en las clases, etc. También aquí hay otro ejemplo que puede ser muy útil para ustedes, es la autoevaluación del alumnado durante el tiempo de cuarentena. Dice, te has quedado en casa, te has lavado las manos, has colaborado con las tareas del hogar, te has sentido cuidado y feliz, has participado en videollamadas, etc. Entonces, son preguntas que podrían ser muy útiles en este proceso de metacognición y autoevaluación. Bueno, digamos que otra herramienta es una hoja de seguimiento del estudiante cuando haga exposiciones, que ustedes pueden chequear de manera detenida el contenido de esta hoja, y tiene por lo menos pasos a seguir, la orientación, el objetivo. También hay un espacio en blanco donde el estudiante puede diligenciar y está la fecha de ejecución, si se realizó o no se realizó la actividad, las observaciones, acciones a seguir, si utilicé algunas evidencias, revistas, libros para hacer la actividad, y finalmente si la actividad fue cumplida o no. Esta otra herramienta es de autogestión y autoevaluación. Pues como ven, los datos personales, fecha de inicio, tarea o actividad, el objetivo, la fecha de entrega, recursos, horario de trabajo, entrega, grado de cumplimiento, y en la fecha 1, en la fecha 2 y en la fecha 3. Lo mismo con la autoevaluación. Entonces, son herramientas, recursos que queremos facilitarles a ustedes. Sabemos que ustedes tienen sus propios recursos para trabajar los procesos de autoevaluación, pero esto puede contribuir a que ustedes puedan tomar, ¿verdad? Digamos que fortalecer lo que ya tienen y ampliar esos recursos. Este es un instrumento para la autogestión y autoevaluación del proceso de aprendizaje en un proyecto de clase. Bueno, y como transferencia podemos ver, digamos que un recorrido de todos los conceptos que hemos trabajado en este encuentro, centrándonos en lo que es el proceso de la metacognición, donde empezamos a mirar cuál era la importancia, que la metacognición son los conocimientos de los propios procesos y productos cognitivos sobre uno mismo, sobre estrategias y sobre cómo utilizarla. Esa metacognición permite que el estudiante pueda tener un control para supervisar, regular, organizar, para poder planificar, monitorear y evaluar su propio aprendizaje, ¿verdad? Y hablamos que en todo este proceso de la metacognición encontramos lo que es la autogestión, la autorregulación y la autoevaluación. La autogestión, donde hay factores metacognitivos, que son monitoreo activo y control del proceso, un factor motivacional, que es la fuerza motivadora intrínseca, lo que va a orientar al estudiante a que alcance esas metas, esos logros. El factor conductual, que es esa toma de decisiones y conciencia de las fortalezas y de las debilidades que tiene cada estudiante, ese reconocimiento, ¿verdad? La autorregulación, que va a ser esa acción que los va a llevar a que tenga un control de la conducta, de las emociones y de esos efectos, ¿verdad? Hay unas fases en esa regulación, que es planeación, la parte del monitoreo y la evaluación, el proceso que es esencial en el aprendizaje autorregulado y autogestionado. La autoevaluación como proceso fundamental para que el estudiante pueda desarrollar habilidades como observar, analizar, juzgar y finalmente tomar las decisiones. Si podemos mirar aquí la montañita que nos muestra la imagen, ese rol del maestro de aprender a enseñar para poder estimular en el estudiante la curiosidad, la creatividad, la indagación, y que pueda construir con esto posibilidades y que aprenda a aprender estrategias para poder adquirir conocimientos, poderlos elaborar, recuperar la información y poderla utilizar. Y finalmente aparece la banderita, ¿verdad? Como
de esa, si recordamos lo que al principio de la presentación preguntamos, cuál era este fin de esa educación, y todos pues sabemos que es muy importante que el estudiante finalmente aprenda a ser autónomo en su aprendizaje, que logre ese proceso de autonomía para tomar decisiones, para entender que él es responsable de su propio aprendizaje. Entonces, que desarrolle esa capacidad para autogestionarse, para autorregular y para autoevaluarse. Bueno, en la transferencia los invitamos a retomar una de las guías de aprendizaje que hayan diseñado en el transcurso de la educación remota y recordar los encuentros sincrónicos que han tenido con sus estudiantes y van a identificar qué estrategias metacognitivas han empleado con miras al desarrollo de la autonomía con base en la autoevaluación, autogestión y autorregulación. Finalmente quiero presentarles una lectura referida al tema. El autor es Gaona. Dice: como parte de nuestra docencia debemos intentar, como ya creo que muchos lo intentamos, enseñar para la transferencia, para favorecer la autorregulación y la autonomía de los estudiantes, promoviendo el análisis, el debate y la reflexión crítica. Debemos hacer al alumno consciente de cómo aprende, de cómo planifica y de cómo lleva a cabo su aprendizaje. Debe ser capaz de evaluar y transferir estrategias a otros contextos. Debe ser capaz de buscar la mejor solución procedimental para cada ocasión. Debe ser capaz de evaluar su propio rendimiento. No se aprende tanto del propio aprendizaje como de la reflexión que hagamos sobre el mismo. Eso nos permitirá transferirlo. No son objetivos sencillos. Creo que muchos de ellos aún seguimos intentando conseguirlo nosotros mismos. Pero como se suele decir, el primer paso es reconocerlo, hacernos conscientes y desde ese punto esforzarnos en su mejora, para nosotros y sobre todo para ellos. Bueno, estamos en la evaluación y el cierre. Queremos invitarlo a responder las siguientes preguntas. Resume una palabra lo que llevas de esta formación. ¿Cuáles consideras que son tus compromisos a partir de esta CDA de evaluación? Vamos a compartirles un link de cuestionario de salida donde se encuentran estas preguntas y otras preguntas de lo que han aprendido a través de esta formación asincrónica. Muchísimas gracias por su participación.